Buenos días, hermanos, a los que no he saludado. Les invito a que me acompañen al libro de Romanos, Romanos capítulo 1, y hoy día vamos a trabajar el versículo 2. Romanos capítulo 1, versículo 2. Y dice así, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Le invito a que me acompañen a repetir, por favor, este versículo. 1, 2, 3. Romanos 1, 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Romanos. Una vez más. 1, 2, 3. Romanos 1, 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Romanos. ¿Alguien se lo aprendió? Una vez más, 1, 2, 3. Romanos 1, 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Romanos. ¿Quién se lo aprendió? ¿Alguien? Repitámoslo una vez más. 1, 2, 3. Romanos 1, 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Romanos 1, 2. ¿Algún valiente? ¿Hermana? Él había prometido antes a sus profetas en las escrituras. Romanos 1. Ya, bien. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Alguien más? Sebastián, hermano, ya. Bien. Ya, llevamos 2 versículos aprendidos, ¿ya? La semana pasada y esta semana. Bien. Continuamos con nuestro estudio en este libro. Y Pablo sigue su saludo a estos creyentes diciendo que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Bueno, para entender esta frase en que él había prometido, tenemos que situarnos en el contexto claramente, ya que sugieren las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que prometió? ¿Y quién fue el que prometió? Bueno, este versículo sigue la idea que Pablo estaba planteando al finalizar el versículo 1, en que él había sido apartado para el Evangelio de Dios. Por lo que si releemos esta idea, podemos darnos cuenta y dar respuesta a estas preguntas. Apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido, por lo tanto, se responden las preguntas. ¿Quién fue el que prometió? Fue Dios el que prometió. ¿Qué fue lo que prometió? ¿Me siguen? El Evangelio. Él prometió el Evangelio. Dios había prometido el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para el hombre, por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús. Como dice el versículo, había prometido antes, por sus profetas en las santas escrituras. Esta promesa fue dada con anterioridad. Dios sabía el futuro. Él mismo había planeado la salvación, no se había escapado ningún detalle. Y este plan de redimir a la humanidad, esta promesa que había sido anunciada por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Estos profetas son hombres que fueron portavoces de Dios en la antigüedad, antes de la primera venida de Jesús, para anunciar especialmente eventos futuros, y en particular lo relacionado con la causa del reino de Dios y la salvación humana. Dios utilizó a hombres para anunciar sus buenas nuevas. Notemos que Pablo dice, sus profetas. Ellos recibieron un llamado directo de Dios. Algunos eran sacerdotes, otros tenían sangre real, otro fue pastor. Por lo que fue su llamado independiente a su posición sociocultural. Dios les eligió y colocó las palabras que había que anunciar en un tiempo determinado. Y esto fue plasmado, como lo indica Pablo, en las Santas Escrituras. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, habían sido prometidas anteriormente y estaban escritas. Un ejemplo claro de ello es cuando Jesús estaba en Nazaret y fue a la sinagoga y leyó el libro de Isaías, en donde se hablaba de él mismo.
Y Jesús señaló que aquella escritura en ese momento se había cumplido. Una promesa que se había escrito 700 años atrás aproximadamente, se cumplía en ese momento. Lo mismo sucede con Felipe cuando le explica al etíope lo que leía en Isaías, siendo esta base para anunciar el Evangelio de Jesús. Y así podemos verlo en otros, en este caso, el ejemplo con otros profetas. Dios cumplió lo que prometió sobre el Evangelio, y esto había sido anunciado por sus profetas y todo estaba escrito. Pablo quería hacer notar estos antecedentes a los creyentes en Roma, que el Evangelio de Cristo no fue algo que ocurrió al azar en ese siglo, en décadas anteriores, producto de las casualidades. No, esto había sido parte del plan de Dios que había prometido y anunciado con anterioridad por medio de sus profetas. Y como les dije, estaba escrito. Por lo que es una invitación implícita para que investiguen y crean verazmente. Qué maravilloso, ¿no? ¿No? Bueno, yo digo que es maravilloso. Gracias. Y hoy en día también podemos investigar en las Escrituras cómo esta promesa del Evangelio de Dios lo había prometido antes de la primera venida de Jesús por medio de sus profetas, y que luego fue cumplida en Jesús. Nuestra fe no está sustentada en opiniones humanas, en conceptos filosóficos, en tradiciones adquiridas. Nuestra fe en el Evangelio está sustentada por la palabra de Dios, y podemos creer sin dudar, ya que Dios lo prometió y lo cumplió. Lo anunció en su tiempo y aconteció. Y aún faltan cosas que se cumplan. La segunda venida de Cristo. Amén. Y está más cerca. Ahora la pregunta en esta mañana y aplicación que podemos hacer: ¿cómo está nuestra fe en sus promesas? Creemos en Cristo, creemos en el Evangelio de Jesús. Amén. Pero ¿estamos creyendo en todas las promesas que nos dice la Escritura? En primer lugar. Y por otro lado, nosotros también podemos ser portavoces del Evangelio, ¿o no? ¿Cómo estamos cumpliendo con aquello? Si bien no seremos llamados profetas, pero sí somos portavoces de la palabra de Dios y el Evangelio para la redención de la humanidad. Amén. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Vamos a orar. Amado Dios, vamos a tu presencia agradeciéndote el poder que tiene tu palabra, la veracidad, y también agradecerte por el rol que tú hiciste cumplir a aquellos hombres que anunciaron tu evangelio y que escribieron muchos años antes de Jesús, y de esa manera se cerró completamente y sin ningún error la venida de tu Hijo. Gracias por esa verdad, gracias porque podemos creer verazmente en tu palabra. Dejamos también bajo tu control y dirección el siguiente versículo. En el nombre de Jesús, amén.